Hola mi gente, bienvenidos a este episodio donde nos adentraremos en una de las historias más oscuras del narcotráfico colombiano. Mi nombre es Jonathan y hoy te voy a llevar al corazón de una guerra sin reglas donde la muerte era parte del negocio y la lealtad valía más que la vida. Este no es un episodio más sobre Pablo Escobar, hoy hablaremos del hombre que estuvo a su lado, que ejecutó órdenes, apretó el gatillo cientos de veces y que sobrevivió para contarlo. Dicen que quien se mete en el mundo del narcotráfico solo tiene tres salidas, lo que es la cárcel, lo que es la muerte o la traición. Y hoy vamos a hablar, como les comento, de un hombre que vivió a las tres, un hombre que mató por lealtad, que fue temido incluso dentro de la cárcel más sangrienta de la historia del cartel de Medellín. Hoy hablaremos de John Jairo Velázquez Vázquez, mejor conocido como Popeye, el sicario más famoso del cartel de Medellín, el hombre que con su propia boca confesó haber asesinado a más de 250 personas, mi gente, y participado en la planeación de miles de muertes más. Prepárense, porque este no será un viaje cómodo. Vamos a adentrarnos un poco en las entrañas del crimen organizado, donde la vida humana no vale absolutamente nada, y donde ser el más despiadado era la única forma de sobrevivir en aquellos tiempos tan oscuros que se vivía en la época de la República de Colombia. En los años 80 y a principios de los 90, pues Colombia no solamente era un país sudamericano con paisajes hermosos, la vida de rumba y todo eso. Era un campo de batalla, el cual el narcotráfico se había convertido en un monstruo con tentáculos en cada rincón. Desde los barrios más pobres de Medellín hasta los despachos más altos del gobierno. Pablo Escobar, conocido como el patrón del mal, lideraba el cartel de Medellín, una organización criminal que generaba millones y millones y millones de dólares por día y que derramaba cientos de sangre por igual. Policías, jueces, periodistas, candidatos presidenciales. Nadie estaba a salvo. Colombia vivía bajo el lema plata o plomo. O te dejas corromper o te mataban, mi gente. Solo en la década de los 80 se estima que murieron más de 46,000 personas por violencia asociada al narcotráfico en Colombia, ya sea muertes directas, balas perdidas, coches bombas. No, era un caos totalmente Colombia en la década de los 80. Como les comento, las bombas en la calle era lo más cotidiano. Ponían coches estacionados en cualquier parte, en cualquier esquina, con bombas que desde un control remoto se controlaban y explotaban, mi gente. La mafia tenía más poder que el Estado, y en medio de todo eso, pues había un hombre que obedecía cada palabra de Pablo Emilio Escobar Gaviria, como si fuera su Dios. O sea, así es, les hablo de John Jairo Velázquez Vázquez. Un hombre entrenado para matar, sin remordimiento, y pues un soldado de muerte, mi gente. Les voy a hablar un poco, pues, de la vida de John Jairo, ¿va? O sea, desde cuando inició todo ese rollo, mi gente. Bueno, John Jairo Velázquez Vázquez nació en Yerumal, Antioquia, en el año de 1962. A primera vista parecía un joven común de Colombia, familia sencilla, humilde, con una infancia sin lujos, pero tampoco marcada por el crimen desde el inicio. Lo curioso es que Popeye no era cualquier matón de la esquina, no, eso quedaba súper claro. Era un hombre con demasiada inteligencia. Estudió en la escuela de cadetes de la policía, mi gente, o sea, llegó a ser policía. Y más tarde pasó brevemente para la Armada Nacional. Pero algo dentro de él buscaba otra clase de poder. Buscaba ir más allá, estar más conectado. Algo dentro de él buscaba cierto poder. No el que da una placa de policía, sino el que te permite decidir quién vive y quién muere con solo una llamada. A sus 18 años ya estaba metido en el mundo criminal. Fue entonces cuando cruzó caminos con Pablo Escobar y todo cambió. John Jairo Velázquez era chofer de una de las amantes de Pablo Escobar
Y pues Pablo siempre le vio como ese potencial y lo invitó. Lo invitó a que se hiciera parte del cartel de Medellín, que en ese entonces Pablo Escobar estaba formado. Y pues John Jairo no lo pensó en un momento y le dijo, va. Bueno, el joven John Jairo pasó de aprendiz a ser uno de los mejores hombres de confianza del capo más tenido de todo el mundo, mi gente. Sí, de todo el mundo. Como él dice, yo era su mano derecha, su sombra. Si Escobar decía que alguien debía de morir, yo me encargaba. Para él era el Dios, era su Dios. Si él decía que moría tal persona en tal lugar a tal hora, esa persona moría en ese mismo lugar y a tal hora por órdenes de Pablo Escobar. Lo hacía Popeye, mi gente. Y como les comento, pues no era solo un sicario, era un estratega de la muerte. Participó directamente en más de 3,000 asesinatos planeados, según sus propias declaraciones, aunque las autoridades solo pudieron vincularlo formalmente con unos 300 asesinatos. Él comenta en una de sus declaraciones lo siguiente: maté a mi propia novia por orden de Pablo Escobar. Sí, así como lo oyen, mi gente. Su pareja sentimental, la cual se llamaba Wendy, fue asesinada por él mismo porque Escobar sospechaba de una traición y Popeye obedeció sin temblar. ¿Qué pasó en esa muerte, mi gente? Bueno, pues esta Wendy era una de las amantes de Pablo Escobar, una de tantas amantes, pero era reina de belleza. Y pues Escobar tenía prohibidísimo que las amantes se embarazaran, ya que la única que podía tener hijos de él era su esposa, como debe de ser, o sea, su esposa, que fue la mamá de sus hijos, con la que se casó en la iglesia. Solamente ella se podía embarazar, mi gente. Y pues esta muchacha, que era su amante, tenía unos 19, 20 años. Y pues resulta que se embaraza, va a la finca de Pablo Escobar, le dice pues que se tiene que hacer cargo, todo ese rollo. Pablo le dice que sí, que no hay ningún problema, le da un dinero. Y cuando ella sale de la finca, Pablo Escobar le da la orden a Popeye que la mate, que la siga, que vea en qué se gasta el dinero y que después la mate. Popeye la siguió por una semana, 2 semanas, y resulta que se empezó a enamorar de ella, empezó a salir con ella, pero sin decirle nada a Pablo Escobar. Le llega la noticia a Pablo Escobar de que Popeye estaba saliendo con ella. Pablo lo toma como traición y es cuando le ordena que la mate. Le dice, o es ella o eres tú, así que te ordeno que la mates. Y pues se lo comenta, era el amor de su vida y pues sin más opción tuvo que matarla, mi gente. Así que díganme, o sea, ¿qué tan roto tiene que estar alguien para matar a quien más ama por la lealtad? O sea, matas por lealtad a la persona que más amas en este mundo. No, o sea, fue algo complicado, mi gente, que no se entiende. Bueno, Popeye no era un asesino cualquiera, era el arquitecto del terror. Ahí les voy a contar un poco de sus crímenes más escalofriantes, ¿va? Estuvo implicado en el asesinato del candidato presidencial, mi gente, candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento, en 1989. Uno de los golpes más duros a la democracia colombiana, mi gente. Un candidato presidencial. O sea, porque Carlos Galán Sarmiento estaba a favor de la extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Y a lo que Pablo Escobar siempre le temía la extradición. Y Pablo Escobar sabía que si Carlos Galán ganaba la presidencia, la extradición iba a estar firme. Así que
Pablo Escobar le da la orden a Popeye y lo asesina, mi gente. Otro de los crímenes también más escalofriantes fue la explosión del vuelo Avianca 203 en 1989, donde murieron 107 personas inocentes. Así es, mi gente, así como lo oyen. Un vuelo, o sea, un avión en pleno vuelo, en el aire, en el cielo, explotó, mi gente, con 107 personas. ¿Y todo por qué? Solo para matar a un informante que ni siquiera se subió al avión, mi gente. Ni siquiera se subió al avión. En este crimen, este informante tenía información válida, importante, que era oro del cártel de Medellín. Información valiosa. Se dan cuenta que este informante iba a Estados Unidos con los de la DEA a darles toda la información sobre el cártel de Medellín, a meter en problemas a Pablo Escobar, al narcotráfico. Se dan cuenta, Pablo Escobar le ordena a Popeye que ponga una bomba, mi gente, así como lo escuchan, en un maletín en pleno avión. Ya cuando el avión 5 minutos tenía de haber despegado en el aire, Popeye apretaba un botón con un simple botoncito de un control. ¡Pum! Reventó un avión en pleno vuelo, mi gente. Qué impresionante, ¿verdad? Uno de los crímenes con más impacto que causó en Colombia en aquella época de los 80, 90. Bueno, también, pues, otro de los crímenes que hizo Popeye fue atentados, así como les comento, tanto con políticos, jueces, periodistas, o sea, nadie se salvaba. Lo que era políticos, muerte. Jueces, muerte. Y hasta los periodistas, como el del entonces director del diario El Espectador. Este director del Espectador iba a publicar en el periódico una nota de Pablo Escobar. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? No quiero que la publique. Popeye, encárgate. Si la noticia se estrenaba el lunes a las 7 de la mañana, Popeye lo mató un día antes, mi gente. O sea, esa noticia nunca salió a la luz. Obviamente los trabajadores, los periodistas ya no publicaban nada de Pablo Escobar por miedo. Porque pues si matan a un director de uno de los diarios más importantes de toda Colombia, ¿qué le puede pasar? ¿Qué le esperan a un trabajador que trabaja en ese tipo de lugares del periódico? O sea, cualquier cosa, mi gente. Colocaba bombas en centros comerciales, avenidas, estaciones de policía, así como les comento, los coches bomba. El objetivo no era solo matar. O sea, no, ese no era tanto el objetivo. O sea, sí, pero no era su objetivo principal. Era generar el miedo. Ese era el objetivo de Pablo con esos coches bomba, generar el miedo masivo. El terror. El terror era su arma tan importante como los fusiles. El que todo el país tuviera ese miedo, ese terror de quién era él, que él tenía el poder, que él era Dios. O sea, él tenía muchísimo más poder que todo el gobierno. Así que estuvo brutal, mi gente. Toda esa época en Colombia fue un infierno. Bueno, ¿cómo fue la caída de Popeye de sicario a prisionero? Bueno, les voy a contar cómo pasó esto. Aquí se me olvidó comentarles, tengo un libro que hizo Popeye en la cárcel, donde transportaba droga en las hojas con químicos. Y yo tengo uno de esos libros, obviamente no tiene droga, pero fue uno de los pocos libros que salieron sin droga de ese entonces. Yo aquí lo tengo.
¿Qué contiene este libro? Pues que contiene un poco de las historias de Popeye, de cómo vivió en la cárcel, historias de Pablo Escobar, historia de los prisioneros, de los reos. Y un poco más adelante les voy a contar lo que contiene este libro, mi gente. ¿Va? Bueno, después de la muerte de Pablo Escobar en 1993, el imperio del cartel de Medellín se vino abajo. Muchos capos fueron capturados, otros asesinados. Así es la vida del narcotráfico. Te capturan o te matan. Y Popeye sabía que su tiempo se estaba acabando, porque veía a sus compañeros o capturados o muertos. Así que él sabía que se le estaba acabando el tiempo y no le quedaba opciones. En 1992, él mismo se entregó a las autoridades colombianas, él mismo. Porque lo estaba pensando. Creía que era la única forma en la cual podía salvar su vida. Sabía que, pues, si Escobar estaba, o sea, en ese entonces cuando él se entregó, Pablo Escobar no estaba muerto. Si él todavía no se entregaba y Escobar ya estaba muerto, o sea, si Escobar ya había muerto y él todavía no se entregaba, iba a ser un problema total, gente. Porque gracias a Pablo Escobar, pues él tenía protección en la cárcel. Así que pues fue condenado por múltiples delitos, incluidos como fue homicidio, terrorismo, secuestro y asociación para delinquir. Pasó 23 años, mi gente, 23 años y 3 meses de cárcel. Y aunque fue uno de los hombres más peligrosos de su tiempo, desde la cárcel empezó a transformarse, al menos de cara al público, mi gente. Eso de se empezó a transformar se los voy a contar un poquito más adelante. Ahorita pues les voy a contar un poco de lo que dice su libro, un poco de lo que él escribió, de lo que él expresó estando en la cárcel. Así que pues ahí les va, mi gente. Él comenzó con una frase especial, la cual dice: he implorado el perdón de Dios y no sabré hasta que mi cuerpo muera si Él me ha perdonado. He cumplido a la sociedad con mi larga condena, pero quizá no haya alcanzado su indulgencia. ¿Cuánto he vivido por Dios? Sobreviví a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, y fue la fuerza de su indomable espíritu la que no sé bien ni cómo ni para qué me sostuvo a lo largo de estos años, pues su presencia sigue marcando cada día de mi existencia. Los crímenes del cartel de Medellín pesan, igual que ayer, sobre mis hombros. Mi juventud perdida en el crimen se transformó en la espada que pende sobre mi encanecida cabeza. Para el mundo siempre seré alias Popeye, JJ, el sicario del temible cartel de Medellín, el hombre de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cómo decirles que soy un hombre nuevo? Que 23 años preso en este infierno transformaron al hombre que fui. Ahora la anhelada libertad se desdibuja en la mano asesina de mis enemigos. Quizá el destino haya prolongado mi existencia solo para deleitarse en preparar mi propia agonía. Sobreviví en cautiverio, pero no sé si lograré vivir en la libertad. Preso de mí mismo, intentaré luchar para alcanzar un poco de paz. Hace mucho frío. Estoy a un paso de la libertad y creo que aún respiro. Todavía en esta sombra celda de la cárcel de máxima seguridad en Convita, Boyacá. Esta fue algo que él escribió cuando estaba por salir. No fue una frase que él dijo, fue
Fue algo que él escribió cuando estuvo a punto de salir. Pues teniendo en cuenta todo lo que pasó, todo lo que vivió, sabía pues que no iba a ser un hombre totalmente nuevo después de todo lo que dejó tiempo atrás. Pero es impresionante cómo se expresa, la fuerza que aún mantiene mi gente. Es algo impresionante. Bueno, les voy a contar un poco de cuando él decide entregarse, cómo fue que lo dijo, cómo fue que se lo dijo a Pablo Escobar, mi gente. Fue en julio de 1992. Él dijo: muchachos, mucha suerte. De pronto, sí me decido. En la cárcel nos vemos. La inminencia de la entrega disparaba su adrenalina, además del temor que todavía le producía la mirada fría, impenetrable del poderoso Pablo Escobar. Él sintió como la piel se le erizó, una tenue brisa invadió la despedida de los 3 hombres que estaban jugando su destino. Quizá lo que flotaba en el ambiente no era más que la cobardía disfrazada de prudencia. Él le comenta a Pablo: adiós, patrón. Popeye estaba tan próximo a Pablo Escobar que podía percibir su aliento. La penetrante mirada de aquel enigmático hombre parecía retarlo en este último instante. Logró confundirlo tanto que sintió la garganta seca. Con torpeza estiró su mano para estrechar por última vez la del hombre que por quien tanto respeto y admiración él sentía. Era el final de una loca y frenética carrera en el mundo del crimen organizado, gente. A sus 27 años, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, tenía una larga historial de muertes en su conciencia. Pero ahora estaba a punto de cambiar su vida, inspirado pues en lo que estaba pasando, gente, en la época de Colombia. Mientras se alejaba, en su cabeza se repetían las escenas de los días anteriores. Lo que le dicen sus compañeros, pues de que los asesinos también se enamoran, ¿verdad? Fue la frase que le dijo uno de sus compañeros cuando Pablo Escobar adivinó sus sentimientos. ¿Qué le pasa, Pope? Si tiene miedo, entréguese con mi hermano Roberto y con Otto en la cárcel de Itagüí. Le dijo seriamente mirándolo a los ojos y lo tomó por sorpresa y logró perturbarle. Le dice Popeye: patrón, usted sabe que tenemos encima a los norteamericanos, a los ingleses y a los israelitas. Con este aparato nos ubican en el acto. Así que replicó respetuosamente, pidiendo la respuesta a lo que realmente le estaba preguntando, mientras le ponía frente en el medio de comunicación de largo alcance que le enviaron en un dicho correo. Otra de tantas historias que él contó en dicha cárcel, pues fue cierta vida de los condenados, cómo la vivieron ahí. Y pues ahí les va un pequeño párrafo, mi gente, de lo que él escribió. Llega la época del año en el que el frío se hace más intenso. Las madrugadas son dramáticas para los reclusos en convita, pero deben sobreponerse a todo, o se los come el encierro. Así lo hacen también Popeye, quien para entonces lleva más de 11 años largos de condena, o ya tenía tiempo. No se deja acorralar por el clima ni por sus enemigos. Con entusiasmo cada día toma su baño a toda prisa y se mantiene en pie, de lucha al lado de sus fieles compañeros, algunos envueltos en sus cobijas. Caminan rápidamente hasta el fondo del patio y regresan una y otra vez para calentarse y matar el tiempo. El mal clima los deprime aún más. Otros utilizan medias como guantes para proteger las manos. Cobijados por la neblina, se ven como figuras fantasmales de indigentes tristes y pensativos, todos deambulando por el mismo sitio una y otra vez, esperando a que lleguen las 10 a.m. a ver si con un poco de suerte el sol asoma la nariz. Para muchos, la cárcel son el reflejo de una sociedad descompuesta, estratificada y discriminatoria. La cárcel convita
era la mejor demostración de esta premisa. En el patio 7 estaban confinados todos los extraditables. La mayoría de ellos manejaba todo con dinero, a veces con absoluta generosidad. En el dinero suavizaba su estadía. Llegaban a gastar hasta $400 diarios en la compra de tarjetas para llamadas telefónicas. La más costosa era de $50 y duraba 35 minutos. El teléfono constituía el 70% de la vida del preso. El hilo conector entre el dolor de la familia y el del reo, mi gente. Pero había muchos compañeros que pasaban largos periodos sin poder llamar, a veces hasta un año, pues no tenían el suficiente dinero para comprar dichas tarjetas. En el otro extremo de la población carcelaria estaban los presos comunes, los que no pertenecían a ningún grupo político o dicho cartel de narcotráfico. Eran hombres humildes, sin pedigrí, pero con una gran capacidad para el crimen. El desecho de la sociedad, ahí, en el patio 3. Cualquier cosa podía pasar. Un 17 de octubre, cerca de las 12:30 p.m., varios presos conversaban animadamente en las esquinas del patio, refiriendo una y otra vez sus legendarios crímenes. Nadie perdía de vista al otro, eran miradas de desconfianza que temían a la muerte, porque el que se descuidara, perdía. En medio de ellos había un humilde hombre que lavaba una y otra vez los platos de plástico donde habían consumido minutos antes los alimentos. Su atención estaba puesta en el agua que salía del grifo y escurría por las gigantes manos de Jorge Armando Bocanegra, quien insistía en sacarle brillo a la vajilla de desechables que tenía frente a él. Su menuda figura, unos 60 metros de estatura, y su piel morena nos mostraban su fiereza. Estaba condenado a 30 años por homicidio, nunca se supo a quién mató. Era un hombre reservado, amable, servicial y taciturno. De pocos amigos, solo confiaba en 3 compañeros de patio que siempre estaban con él. Aún le faltaba por pagar 10 años más de su condena. Esto fue lo que Popeye escribió en la cárcel de Convita, mi gente. Él estuvo primero en la cárcel de Convita y su condena la finalizó en la cárcel Modelo, una de las cárceles de máxima seguridad, más peligrosas en dicha época, en la Nevera, en la capital de Colombia, en Bogotá. Bueno, diciembre 2 de 1993, 2 p.m, cárcel Modelo en Bogotá. Cada vez que en el televisor salía el anuncio de Extra, con el que los noticieros acostumbraban a dar la premisa de una noticia importante, a Popeye se le helaba la sangre y la piel. Se le ponía de gallina, él disimulaba ante sus compañeros de prisión, frunciendo el ceño con naturalidad mientras el alma se le arrugaba del susto. Con angustia dirigida su mirada hacia el televisor del patio pensando: mataron a Pablo. Esta vez sí lo mataron. Popeye ya estaba en la cárcel, pues había entregado, como les comento, a las autoridades en medio del proceso de negociación con la justicia y ante el acoso de los Pepes. Estos de los Pepes, mi gente, fue un grupo de narcotráficos. Se juntó tanto el gobierno con los narcotraficantes, tenían que cazar al cartel de Medellín. Al gobierno no le importó mezclarse con narcotráfico, así que hicieron como este tipo de alianza llamada los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Eso era a lo que se referían los Pepes. Así que pues gracias a ellos, pues sí metieron presión en el cartel de Medellín para que varios se entregaran por miedo a que fueran asesinados. Bueno, por esos días el gobierno de César Gaviria respaldó una ley para los integrantes del cartel de Medellín. ¿Cuál era esa dicha ley? Que confesaran todos los delitos y se entregaran a la justicia. Dentro, de ese mecanismo obtendrían rápidas condenas por acumulación de delitos, sin importar cómo los hubieran realizado. En medio de las fiestas de fin de año, una noticia llenó
de angustia a John Jairo Velázquez Vázquez. Estaba previsto que podría pasar, pero su espíritu y su razón se negaban a aceptarlo. La información circuló rápidamente y muchos, quizá muchísimos, la recibieron con alborozo. Fue ubicado y ejecutado Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. John Jairo quedó petrificado. Sintió que el mundo se le venía encima. Su situación era una con el patrón. Vivió otra muy diferente con él en el cementerio. La cárcel se conmocionó con la noticia y el país también. La pantalla donde aparecían los periodistas eufóricos transmitiendo la noticia que le resultaba demoledora. Sus compañeros de patio se fueron reuniendo a su alrededor frente al televisor. Se sintió aún más solo, desamparado y triste. Con lágrimas en el alma recordó cómo en una película de terror todo lo que vivió al lado de este gran capo de capos. Al menos para él significaba demasiado, como su sicario fiel y leal a su patrón. Lo estaba llorando, mientras que no solo sus enemigos, también gran parte del mundo celebraba como una victoria su desaparición física. Dentro de las cárceles muchos festejaron. Demasiada gente festejó tanto en la cárcel como afuera. En el silencio simplemente observó como si estuviera frente a un escenario que quería creer que todo era una gran mentira, solo una pesadilla. Pero no fue así, mi gente. Cuando John Jairo decidió entregarse, pues él, les comento, se sentía con dicha protección por Pablo Escobar, porque sabía que si él entraba a la cárcel no lo podían tocar, porque aunque Pablo Escobar ya se estaba hundiendo, el cartel de Medellín ya se estaba hundiendo, pues Pablo Escobar tenía cierto poder, ciertos contactos, conectes en la cárcel, así que la gente no lo tocaba. La cárcel de la Modelo estaba distribuida por 3 patios. 1, los guerrilleros. 2, los paramilitares. Y 3, narcotráfico. Lo que era los paramilitares y los guerrilleros, pues tuvieron muchas broncas con Pablo Escobar por temas del gobierno, así que no se le llevaban bien. En el patio de narcotraficantes, pues también eran cárteles distintos, eran cárteles contrarios al del cartel de Medellín, como el cártel del Valle, por ejemplo, el cártel de Cali. Había demasiada gente ahí que quería matar a John Jairo, pero no lo podía tocar. Era intocable, porque Pablo Escobar seguía vivo. Cuando a John Jairo le llega esta noticia que les acabo de decir, que Pablo Escobar fallece, lo matan, pues todos festejan. John Jairo se queda al lado y es cuando todos se reúnen y le quieren dar piso a John Jairo. ¿Qué es lo que hace este? Va corriendo con el director y les dice que lo cambien de patio, que por favor, o sea, él se sentía un poco más protegido en otros patios. O sea, el cartel de Medellín sí tenía broncas con los guerrilleros y con los paramilitares, pero no tenía tantas broncas como con el patio de los narcotraficantes, donde estaban los carteles contras. Así que él suplicaba que lo cambiaran de patio. ¿Qué fue lo que pasó? Su director no aceptó. Esa noche, John Jairo durmió en el patio de los narcotraficantes, ya con Pablo Escobar muerto. No le pasó nada, se defendió. Lo intentaron acuchillar, se salvó,
A la mañana siguiente, John Jairo decide hacer una llamada con terror, pues con el miedo, o sea, protegerte de que en cualquier momento te pueden matar. Y le marcó a una mujer con la que estaba saliendo, que cualquier cosa que le llegara a pasar dentro de la cárcel, el responsable era el director. No, pues después de eso, el director decidió, o sea, le echó toda la bronca a él. O sea, si John Jairo lo mataban, sabían que iba a ser culpa del director de la cárcel. Así que gracias a la llamada que él hizo, pues el director decide cambiarlo. Eso sí, o sea, lo que se vive en las cárceles, o sea, en esa época de Colombia era impresionante, mi gente. O sea, totalmente. Ahí los que comandaban eran los presos, no el gobierno. O sea, el gobierno le hacía caso a los presos. O sea, no les quedaba más otra opción por el poder que tenían. Por el poder que tenían los paramilitares, los guerrilleros y pues de tanto el narcotráfico. John Jairo como pudo sobrevivió. Él tenía en una dicha caleta, en esas dichas caletas que existían, él tenía información importante. Tenía dinero, tenía armas, tenía fotografías, tenía grabaciones, casetes, mi gente, donde se dice que el cartel de Cali promocionó el, la campaña del que era presidente en ese entonces, del presidente César Gaviria. No, así que pues esa información valía oro. Así que esa información que tenía en esa caleta era su seguro de vida. ¿Qué fue lo que pasa? Pues la entrega por protección, esa caleta. Llega la DEA en ese entonces, le dan igual protección. Así fue como empezó a sobrevivir. O sea, de sapo empezó a sapear, empezó a decir lo que sabía sobre todos para empezar a sobrevivir, mi gente. Fue algo impresionante. Ya después, pues las cosas en la cárcel se empezaron a dar un poco más tranquilas. Hubo cambio de administración ahí en la cárcel. Y deciden montar como tienditas adentro de la cárcel, restaurantes, todo ese rollo. O sea, por parte de los presos. O sea, los presos eran los que iban a trabajar. John Jairo decide poner un laboratorio. Bueno, no un laboratorio. Era como una fábrica chica. O sea, en un salón ahí de la cárcel, para hacer el procesamiento de los libros. Que pues fue de los que ahorita ciertas cosas les leí de este libro que yo tengo. ¿Qué es lo que hace él? Bueno, tantas historias que él tenía, de lo que vivió con Pablo Escobar, cómo fueron sus inicios. Él decide irle preguntando a la gente, porque ya lo conocían, pues sus historias de la gente, de cómo estuvieron ahí, de qué fue lo que hicieron, sus condenas y todo ese rollo. Así que pues la gente le fue dando pues la información pues para su libro. ¿Qué es lo que hace él? Pues ya tiene la información, lleva a hacer sus libros. Pero él tenía otras ideas. Dentro de esos libros, él iba a mandar droga. ¿Cómo? ¿Cómo iba a mandar esa droga? En esa época de Colombia se empezaron a poner de moda los ácidos. Ahorita pues son los mentados. No me acuerdo de esa droga, discúlpeme, mi gente. Que son papelitos que te pones, HD, no me acuerdo cómo se llama. Pero en esa época se pusieron de moda los ácidos. Que lo que hace Popeye, se pone en contacto con un químico de la cárcel, era un preso. El químico le dice, va, hacemos el trabajo. Y montan un laboratorio de ácidos ahí en la cárcel. O sea, ustedes se ponen a pensar, ¿y cómo no lo descubrieron?
tenía varias gente trabajando ahí. Tenía a gente en la puerta. Cuando veía que los guardias se acercaban, él desmontaba todo. Él desmontaba todo súper rápido y se ponían con la elaboración de los libros. Con las hojas de los libros la remojaban con un cierto ácido y por medio de las hojas se pasaba la droga. O sea, sí, por medio de las hojas, mi gente. Fue algo impresionante. Tiempo después, pues como las recibían afuera, o sea, él ya tenía gente quien comprara sus libros afuera, donde venía la droga. En ciertos libros venían, ciertos libros no. Se fueron dando cuenta una periodista que los ácidos que vendían en los bares, en las calles, tenían letritas. Y esa periodista, que pues le tenía un cierto odio a Popeye, porque Popeye mató a su papá de esa periodista, pues la periodista se dio cuenta de cómo lo quería hundir más. Cómo era hundirlo más por medio de sus libros. Porque sabía que Popeye no podía estar sin delinquir. Así que se le hacía muy extraño. Y pues ella decide comprar ácidos. Pero como les digo, o sea, en los ácidos eran las hojas de los libros, pero partidos en cuadritos. Y pues ella fue uniendo como dichas palabras, dichas frases, y se dio cuenta que eso venía de un libro. ¿De qué libro? Pues del de Popeye. O sea, todo fue como de películas, se los juro. Popeye fue condenado a más, o sea, le dieron más años de prisión gracias a esa periodista. Tiempo después, unos 3, 4 años, él tenía contacto con la gente de la DEA. La DEA decide trabajar con él para la captura del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo, que en ese entonces, pues también aquí en la época del narcotráfico en México estaba a su máximo esplendor. Y deciden que Popeye les ayude a capturarlo. Y Popeye les pregunta cómo, si está dentro de la cárcel. ¿Qué hacen los de la DEA? Hacen un plan para que Popeye se fugue de la cárcel, se escape. Los de la DEA, mi gente, sí, los de la DEA, los de las 3 letras de Estados Unidos, sí, los de la DEA. Pero ¿cómo iban a confiar los de la DEA en Popeye? O sea, lo dejamos salir para que nos ayude y se va a pelar. Pues ¿qué fue lo que hicieron? Le pusieron un chip en la cabeza. Le llevaban un doctor a la cárcel y le dijeron, ¿sabes qué? Pues para estarte vigilando, te vamos a poner un chip, un rastreador en la cabeza. ¿Qué fue lo que pasa? Lo anestesian y le ponen 2. A él solamente le dijeron que 1, pero le pusieron 2. Le ponen 1 en la cabeza, atrás en la nuca y 1 en el brazo. A él solo le dijeron que le pusieron 1 en el brazo. Solo le dijeron eso a él. ¿Por qué? Porque sabían cómo era. O sea, sabían que era capaz hasta de abrirse para quitárselo. Así que nunca le dijeron del otro chip, del que tenía atrás en la cabeza, en la nuca. Así que, ¿qué pasa, mi gente? Bueno, pues arman todo el plan, de un plan de fuga, un túnel. Popeye se fuga de la cárcel, ¿no? Pues noticia internacional, se fugó Popeye, ¿qué le pasa a las autoridades? Todo fue un rollo, mi gente, fue un rollo. Total, Popeye estaba afuera, en contacto con los de la DEA. Se queda de ver él con el Señor de los Cielos, porque el Señor de los Cielos tuvo negociaciones con Pablo Escobar por temas de droga, de cocaína. Y pues el Señor de los Cielos conocía a Popeye. Popeye se pone en contacto con él y ¿sabes qué? Ya me fugué de la cárcel, sí, fue noticia nacional, sí vi, tal.
quiero empezar a trabajar otra vez contigo, ¿qué te parece? Yo tengo laboratorios, yo tengo gente, tú nomás pones los aviones. Va, le dijo el Señor de los Cielos, va. ¿Qué fue lo que pasa? El Señor de los Cielos le ofrece millones y millones a John Jairo. O sea, empezaron con negocios bajos, pero el Señor de los Cielos quería más y más y más drogas, mi gente. John Jairo, ¿qué es lo que piensa? Dice, no, o sea, con este hombre me voy a volver asquerosamente rico. O sea, de tantos millones que se empezaron a mover en esa época. Obviamente, John Jairo pues seguía en contacto con los de la DEA. Y los de la DEA le dijeron, cuando tú veas que es la oportunidad perfecta de agarrarlo, en una finca, en una casa, donde sea, nos marcas. ¿Qué fue lo que hace Popeye? Se queda de ver con él en una finca, la cual los de la DEA ya tenían establecida que ahí iba a estar en cierta hora. Solamente faltaba que John Jairo hiciera la llamada para que los de la DEA llegaran a capturar al Señor de los Cielos. ¿Qué fue lo que pasa? Popeye nunca marcó. Hizo el trato con él, con el Señor de los Cielos, cerraron el trato y John Jairo se iba a volver el capo más importante, más rico de Colombia después de Pablo Escobar por ese negocio que cerró con el Señor de los Cielos. ¿Qué es lo que pasa? Pues los de la DEA esperaron la llamada, nunca llamó. Pues dijeron, no, pues algo está pasando, hay que capturarlo otra vez a John Jairo. Se meten en la computadora para rastrearlo por el chip que él tenía. Sorpresa, John Jairo se había quitado el del brazo y el de la nuca. ¿Y él cómo supo que tenía el de la nuca? Porque cuando él se levanta, cuando lo abren, él se percata que en su almohada tenía gotas de sangre y él nunca dijo nada. Así que él sospechaba que a él le pusieron otro chip en la cabeza. Y sí, mi gente, así fue. Él se quitó los chips, él se quitó el del brazo con una navaja, se abrió. Y el de la cabeza sí tuvieron que ir como a un centro de salud a que se lo quitaran. Ya con el gobierno encima, con la DEA encima, Popeye se les fugó a los de la DEA. Fue algo impresionante, gente, neta. Fue algo pues de película que ni siquiera me lo van a creer, yo creo, pero fue lo que pasó. Popeye empezó a hacer negocios con el Señor de los Cielos. ¿Qué es lo que pasa? Popeye tenía su mano derecha, que era su abogado. Bueno, su abogado cuando él estaba en la cárcel, porque después se volvió su socio. ¿Qué es lo que pasa? Quiere cerrar un negocio, su abogado, con unas personas que eran químicas para más elaboración de cocaína, por la mayor producción que le iban a entregar al Señor de los Cielos. Y resulta que esos químicos eran agentes de la DEA que estaban detrás de John Jairo. Capturan a Serrano, se llamaba Serrano su abogado, se apellidaba. Capturan a Serrano y pues traición, o sea, hacen que hable, que donde estaba Popeye, que le ofrecía al gobierno de Estados Unidos protección, a su abogado Serrano para que lo entregara. Serrano acepta y lo entrega. Cae otra vez capturado Popeye. Lo capturan, lo meten otra vez a la cárcel y ya no hubo negociaciones con la DEA, mi gente. Después de eso, todo cambió para Popeye. Ya no había negociaciones, ya la vida en la cárcel no era buena, no había calidad de vida en la cárcel. Todo cambió por él, por la simple avaricia del dinero. Y ahí es cuando pues yo me pregunto, o sea, la verdad, ¿vale la pena tener esa avaricia por el dinero, por el poder, pero sin tener una vida tranquila? A John Jairo no le importó, por lo que él desde niño
desde su adolescencia, fue cargando. Y así fue como uno de los sicarios más poderosos del cartel de Medellín sobrevivió a Pablo Emilio Escobar